Hola, una vez más, bienvenido a Palabra y Espíritu, donde abordamos temas relacionados con el cristianismo y damos respuestas a la luz de la teología reformada. Y en particular, bienvenido a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? Acompáñanos en este programa donde seguiremos ahondando en este tema muy interesante. Tal vez recuerdes que en programas anteriores estudiamos acerca de la Biblia y en el programa inmediatamente anterior comenzamos a abordar acerca de la persona de Jesucristo, Jesús de Nazaret, como el personaje central del cristianismo. Y comentábamos acerca de su existencia histórica. Hoy vamos a abordar otra pregunta inquietante acerca de Jesús, y es, ¿de veras la Biblia contiene las verdaderas enseñanzas de Jesús? ¿Por qué hacemos este planteamiento? Bueno, recuerda, Bart Ehrman escribió el libro ¿Existió Jesús? Y con este libro prácticamente cerró el debate académico en cuanto a la historicidad de Jesús de Nazaret, y dijimos que hoy en día cualquier persona que niegue que Jesús existió puede ser considerado un necio o un ignorante. A pesar de esto, aún así, hay muchos críticos de la Biblia que dicen que en realidad lo que nosotros tenemos en los evangelios no son las palabras de Jesús, sino que son palabras que sus discípulos inventaron para crear una nueva religión. Es decir, tenemos un mensaje que no es fiel a las verdaderas enseñanzas de Jesús. Para abordar este tema, vamos a considerar dos aspectos muy importantes. El primero de ello lo vamos a llamar el criterio de lo penoso o lo vergonzoso. Y el segundo tiene que ver con el trasfondo religioso de los autores del Nuevo Testamento y el destino que enfrentaron los apóstoles. Pasemos a considerar el primero de estos criterios. ¿Qué queremos decir con lo penoso o lo vergonzoso? Bien, pues resulta que los escritos de los apóstoles en muchas ocasiones reflejan situaciones que francamente los hacen quedar mal. Y en algunos casos incluso podemos decir que son bastante vergonzosos. De tal manera que si en verdad ellos hubieran inventado las palabras de Jesús para crear una nueva religión, estas situaciones penosas o vergonzosas acerca de ellos mismos nunca las hubieran escrito. Permíteme compartirte unos ejemplos. Pedro fue el gran líder de la primera etapa de la iglesia cristiana. De hecho, muchos lo consideran el fundador del cristianismo con base en la promesa de Jesús que le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, si Pedro se estuviera queriendo promocionar como el líder de una nueva religión, ¿crees que le gustaría que los evangelios lo retrataran como el mismísimo Satanás? En una parte del Evangelio de Mateo se dice que Jesús estaba listo para ir a Jerusalén a enfrentar la muerte. Pedro llama a Jesús y le dice: de ninguna manera te acontezca esto. Jesús inmediatamente le dice a Pedro: apártate de mí, me eres tropiezo, y lo llama Satanás, porque, dice Jesús, pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios.
Si Pedro se estuviera promocionando como líder de una nueva religión, ¿crees que esta imagen le convendría? O también, ¿cómo se vería Pedro, líder de la nueva iglesia cristiana, cuando el mismo Jesús lo calificó como irresponsable? Cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, Jesús le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan que velen con él. Sin embargo, estos apóstoles se quedaron dormidos. Cuando Jesús regresa de estar orando, le dice a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? En otras partes del Evangelio se nos dice que la verdad Pedro era bastante agresivo, al cierto punto de que durante el arresto de Jesús, Pedro desenvaina una espada y asesta un golpe contra el siervo del sumo sacerdote, a quien le corta la oreja. El pacífico Pedro, el líder de la iglesia, de repente visto como una persona beligerante, no le hubiera gustado a Pedro. O también, ¿qué tal cuando se nos presenta ese Pedro cobarde? Recuerda que después de que Jesús fue arrestado, Pedro fue reconocido. Y ante la pregunta insistente, ¿tú estabas con Jesús? Pedro lo negó 3 veces. ¿Le faltó valor o era definitivamente un cobarde? Finalmente, recuerda que también Pedro se nos presenta en los evangelios y en las cartas de Pablo como una persona bastante convenenciera, porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Cuando estaba con los judíos se comportaba como judío. De tal manera que el mismo apóstol Pablo le tiene que hacer frente y le tiene que señalar su hipocresía. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, simplemente tenemos que la Biblia es bastante honesta y nos presenta a un Pedro humano, con todos sus errores, también con sus virtudes, pero sobre todo a un Pedro que fue transformado por Jesús. Ahora consideremos al apóstol Juan. El apóstol Juan es considerado el apóstol del amor. De hecho, en su primera carta, Juan dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Juan fue un baluarte de la iglesia cristiana. De hecho, recuerda que a él le debemos este apasionante libro llamado el Apocalipsis. Pero si también Juan se estuviera promocionando como líder de una naciente iglesia, ¿crees que le hubiera convenido que los evangelios lo presentaran como una persona interesada? En un momento del ministerio de Jesús, Juan con su hermano Jacobo le dicen a Jesús que cuando Jesús establezca su reino, ellos quieren ocupar los principales lugares. Una persona bastante interesada. ¿O qué te parece esta imagen de Juan, ese Juan vengativo? Dice la Escritura que cuando Jesús iba de Galilea a Jerusalén, envió por delante de él a personas que le prepararan hospedaje en algunas aldeas. Cuando los apóstoles llegan a una aldea de los samaritanos, no quisieron recibir a Jesús. ¿Qué hizo Juan? Bueno, Juan junto con su hermano Jacobo le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué te parece esta imagen de este apóstol a quien consideramos el apóstol del amor? Pidiendo que descienda fuego para que destruya a los samaritanos. De tal manera que una vez más tenemos que reconocer que la Biblia es honesta, pues nos presenta ambas facetas de Juan. La primera, un joven impulsivo, un joven dispuesto a que los demás murieran por haber ofendido a su Señor.
Y por la otra tenemos a un apóstol transformado por Jesús que en sus escritos plasma maravillosamente la esencia del amor de Dios. Finalmente, permíteme compartir el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fue indudablemente el más grande de los apóstoles. Fue un baluarte de la iglesia cristiana entre los no judíos, también llamados gentiles. Recuerda, Pablo es autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Viajó incansablemente por todo el mundo antiguo conocido y estableció iglesias prácticamente en todos los rincones del Imperio Romano. De hecho, la tradición nos dice que llegó hasta la mismísima España. Pero, ¿crees que si Pablo estuviera formando una nueva religión, le convendría que se presentara en los escritos que él fue asesino, autor intelectual de la muerte de muchos cristianos? Recuerda que en el Evangelio se nos narra que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. El libro de los Hechos así lo atestigua. Y entonces tenemos que decir nuevamente, la Biblia es honesta, nos presenta al verdadero Pablo, primero como un tenaz perseguidor de cristianos y después siendo perseguido porque él mismo se convirtió al cristianismo. De tal manera que tenemos que hacernos una pregunta: ¿quién que desee formar su propia religión se presenta como el diablo, irresponsable, colérico, vengativo, perseguidor de la fe que dice defender? Es como si usted o yo fuéramos a solicitar empleo y en la entrevista de trabajo le decimos a nuestro entrevistador: sí, yo deseo trabajar para esta empresa, pero bueno, tengo que confesarle que soy irresponsable, un poco faltista, a veces tomo cosas que no me pertenecen y francamente soy un mal trabajador. ¿Cree usted que nos contratarían? Lo mismo sucedió con los apóstoles. Quien que desee formar su propia religión se presenta como una persona nada grata a los ojos de cualquier religión que profesa el amor. De tal manera que si los seguidores de Jesús en verdad inventaron las palabras del Maestro para crear su propia religión, ¿no cree usted que pudieron haber sido un poco más cuidadosos y no decir este tipo de cosas, sino presentar una imagen bastante positiva de ellos mismos? Pasemos a considerar ahora este aspecto interesante. Estas palabras de los apóstoles que los hacían quedar mal, como dijimos anteriormente, en una posición hasta cierto punto vergonzosa, es una evidencia clara y palpable de que ellos estaban dispuestos a contar las cosas tal como sucedieron. Tuvieron un compromiso con la verdad sin importar cuán incómoda pudo ser. El siguiente punto que mencionamos anteriormente es el trasfondo religioso de los autores del Nuevo Testamento. Debemos de considerar que todos los autores, salvo Lucas, eran judíos observantes, judíos practicantes. El mismo Jesús, hablando acerca de Natanael, lo reconoció como un verdadero israelita. Es decir, estos judíos practicantes todos los días al despertar repetían la oración conocida como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración monoteísta tan profundamente arraigada en el judaísmo. De tal manera
que los apóstoles no tenían ningún problema de seguir a Jesús. En esta época había otros rabinos que tenían muchos seguidores. Los evangelios nos cuentan que también Juan el Bautista tuvo discípulos, de tal manera que no había ningún problema de que este grupo de discípulos siguieran a Jesús. Pero en el momento en que Jesús se proclamó Dios, es decir, se atribuyó la prerrogativa de perdonar pecados, se declaró anterior a Abraham, se declaró ser igual a Dios, tomó para sí la palabra yo soy, que nos recuerda el nombre sagrado de Dios tal como se presentó en el libro de Éxodo. En ese momento en el que Jesús se proclamó Dios, estos discípulos, como buenos judíos, tenían la obligación de haberlo denunciado ante las autoridades religiosas, porque seguir a un Jesús que se proclamaba Dios era una traición a la fe de sus padres, una traición a su familia, a su pueblo Israel, una fe heredada desde Moisés y Abraham, pero sobre todo una traición a ese Dios que se les reveló en el Sinaí. Por lo que tenemos que reconocer que los apóstoles vieron en Jesús a un personaje tan impactante, tan grande, tan majestuoso, que estuvieron dispuestos a seguirlo a pesar de su arraigada fe judía. Pero también, a medida que el ministerio de Jesús se desarrollaba, seguir a Jesús no únicamente implicaba traicionar la fe de sus padres, implicaba poner en juego su misma vida, sobre todo después de la crucifixión de Jesús, cuando las autoridades judías y romanas estaban dispuestas a exterminar a esta nueva religión. Y es que tenemos que decirlo, para los judíos, decir que Jesús es el Mesías, el Salvador y además Dios es una verdadera blasfemia. Y para el Imperio Romano, decir que Jesús es el Señor, el Rey, es un acto de sedición que va en contra del mismísimo emperador romano. ¿Y sabes qué? Cualquiera de las dos, tanto por el lado judío como por el lado romano, cualquiera de estas dos, en caso de arrestar a los discípulos, implicaba la pena de muerte. Lo sorprendente es que los judíos lo sabían. Los apóstoles sabían que si eran arrestados por decir que Jesús era Dios, morirían. Los discípulos sabían que si eran arrestados por decir que Jesús es el Señor o el Rey, morirían. Ellos estaban conscientes y lo sabían. Tal vez todavía en la mente o en el recuerdo de algunos de estos apóstoles estaba el hecho de que el mismísimo Poncio Pilatos había mandado a matar a muchos judíos durante una revuelta en Jerusalén que tuvo que ver con la construcción del acueducto. La historia nos dice que Poncio Pilato quiso construir un acueducto para llevar agua a Jerusalén, pero quiso utilizar el dinero del templo. Las autoridades religiosas aceptaron dar dinero del templo para la construcción de este acueducto, con la salvedad de que este acuerdo no se diera a conocer, no trascendiera, pero tarde o temprano este acuerdo trascendió y muchos judíos se enojaron, se inconformaron, porque cómo se iba a utilizar el dinero sagrado del templo para ayudar a la autoridad romana en la construcción del acueducto. Y esto provocó una rebelión en Jerusalén. Poncio Pilato
no lo pensó dos veces y mandó soldados disfrazados de ciudadanos comunes para que se mezclaran entre la gente, entre la multitud, y a una orden determinada desenvainaron sus espadas y asesinaron a muchísimos judíos. Seguramente esto estaba todavía en la mente de muchos apóstoles y sabían el riesgo que corrían por seguir a Jesús. Y permíteme que comparta contigo qué pasó con los apóstoles. Bueno, el primero de ellos, Pedro. Pedro era un pescador de Betsaida. La historia nos dice que murió crucificado en Roma. Él pidió morir crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir como Jesús. Primer apóstol murió crucificado. Su hermano, Andrés. Andrés, al igual que Pedro, también era un pescador de Betsaida. A él, el gobernador Epneas de Acaya, en Grecia, también lo condenó a morir crucificado. Andrés, al igual que Pedro, pidió no morir crucificado como su maestro Jesús, y entonces se dice que hicieron una cruz en forma de X y ahí lo crucificaron. Segundo apóstol, también crucificado. Pasemos con Jacobo o Santiago, el hijo de Zebedeo, también pescador de oficio. También él murió de una manera bastante violenta, decapitado por órdenes de Herodes Agripa. El hermano de Jacobo, Juan. Juan sabemos que fue predicador en Éfeso. Cuando se desata una persecución por el Imperio Romano, es desterrado a la isla de Patmos, desde donde, por cierto, escribe el libro Apocalipsis. Después, Juan regresa a Éfeso y se nos dice que es el único apóstol que murió de muerte natural a los 100 años de edad. Felipe, también pescador de Betsaida, él murió apedreado y crucificado en Hierápolis, en el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Hierápolis, por cierto, ciudad mencionada en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Bartolomé o Natanael, él originario de Caná de Galilea, él predicó en la India y murió desollado. Es decir, le quitaron la piel estando aún vivo. Otro apóstol, otra muerte violenta. Siguiente apóstol, Tomás, el famosísimo Tomás que dijo: si no meto mis dedos en las heridas en sus manos, ni la mano en su costado, no creeré. Pues bien, el incrédulo Tomás, él fue a predicar a la India y ahí murió atravesado por una lanza. Jacobo, el hijo de Alfeo, murió crucificado en Egipto. Después Mateo, a quien se le conoce también como Leví, cobrador de impuestos, él también muere decapitado por órdenes del rey Siriaco en Etiopía. Judas Tadeo, él también va a predicar en lo que hoy conocemos como Asia Menor y es decapitado con un hacha en Ararat, hoy frontera entre Turquía e Irán. Siguiente apóstol, Simón el Celote. Él también murió crucificado en Jerusalén. Matías, el apóstol que fue nombrado para suceder a Judas Iscariote, él fue apedreado y después decapitado. Finalmente, Pablo, a quien conocemos anteriormente con el nombre de Saulo, él, por ser ciudadano romano, no fue crucificado, pero fue decapitado por órdenes del emperador Nerón. Es decir, de todos los apóstoles, solamente uno murió de causas naturales. Todos los demás murieron asesinados. Y entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, si los apóstoles realmente inventaron las palabras de Jesús para crear una nueva religión, ¿no crees que pudieron haber dicho algo
que no implicara arriesgar la vida? Recuerda, decir Jesús como Dios o como el Mesías es muerte entre los judíos. Decir que Jesús es el Rey y Señor es muerte entre los romanos. Y ellos lo sabían, entonces, ¿por qué no escribieron algo que no implicara morir? Sobre todo, morir por algo que ellos sabían de antemano que era una mentira. Si ellos inventaron las palabras de Jesús, es decir, es una creación literaria ajena a Jesús, algo que ellos inventaron, morir por el nombre de Jesús, de algo que ellos inventaron, una mentira, verdaderamente inconcebible. De tal manera que tenemos que reconocer que la persona de Jesús tuvo tal impacto en la vida de los apóstoles que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de preservar y poner por escrito las verdaderas palabras de Jesús. Así pues, podemos tener plena confianza de que las verdaderas enseñanzas de Jesús están plasmadas en los escritos del Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que decir que ese Jesús, que es una realidad histórica, ese Jesús cuyas verdaderas palabras están puestas por escrito en el Nuevo Testamento, se acerca a ti y a mí, nos confronta y nos hace una pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Con esto llegamos al fin de este programa y queremos agradecerte una vez más que nos hayas acompañado. Como es costumbre, no quiero terminar sin antes hacer una oración por ti. Gracias Dios por este momento. Gracias por la vida de las personas que nos han acompañado en este programa. Pido que sus vidas estén en tus manos preciosas y que a través de la exposición de este programa ellos puedan tener una fe fortalecida o puedan tener más evidencias para que puedan poner toda su confianza en Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.